En la recuperación de la economía global después de la pandemia de COVID-19, uno de los principales motores está en Asia. El Producto Bruto de esa región va a crecer este año casi 7%. Además, miles y miles de personas están siendo incorporadas a la clase media y adquiriendo nuevos hábitos de consumo. Y por si eso fuera poco, esos países miran al mundo para invertir. Y entonces, claro, aparecen preguntas. ¿Qué oportunidades tiene Uruguay en países como China, Malasia, Vietnam o Singapur? ¿Cómo hacemos nosotros para ampliar el comercio con esa zona y también para captar inversiones de ese origen? ¿Estamos trabajando bien ese mercado? De eso es que vamos a conversar, vamos a averiguar junto al contador Diego Martínez Bernier, presidente de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN y además CEO de MMA Global Consulting, una firma con oficinas en varias partes del mundo dedicada al asesoramiento de inversiones. Diego, buen día, gracias por visitarnos. Muy buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia, muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Espectacular el estudio, quiero decir. Sí, está cómodo, ¿no? Está muy linda bueno, la vista hoy, muy bueno. En un día como el de hoy. Expliquemos, en primer lugar, qué es MMA Global Consulting. Es una empresa uruguaya. Veía que tiene filiales en 18 países de América Latina, por ejemplo. Sí, nosotros empezamos esto como un pequeño estudio contable en el año 95, con mi hermano Luis, por eso se llama MMA, y siempre tuvimos la vocación de poder exportar desde Uruguay, exportar servicios de Uruguay, vender Uruguay, explicar lo que es Uruguay, y a medida que fuimos saliendo y conociendo otros países a partir de ese año, nos dábamos cuenta que teníamos ventajas. Yo entendía que Uruguay tiene una oportunidad enorme porque era distinto. Y esa distinción venía de años de educación, de años de welfare state que tiene Uruguay, de un país que fue en su momento espectacular. Siempre digo que en 1930 nosotros fuimos los anfitriones del primer mundial. Y eso no es changa. Todos los edificios que vemos espectaculares en Montevideo son de esa época. El Palacio Legislativo, el Sofitel, etcétera, ¿no? El Estadio Centenario mismo. Uh-huh. Entonces teníamos un fundamento muy importante y lo vimos en la cancha con empresarios y profesionales brasileños, argentinos, más al norte, chilenos, paraguayos, hasta México. Nos dimos cuenta que había cosas para hacer desde Uruguay. Entonces nuestra pasión fue empezar a generar eso. A partir de ahí nos asociamos a redes de contadores mundiales, redes de abogados incluso mundiales, incluso brasileras, para entender más el país y así generar más canales de vinculación y de trabajo. Con el correr del tiempo recibimos la representación de una empresa muy importante de auditoría, Mazars, y eso hizo que empezáramos a trabajar en dos caminos distintos, porque Mazars pretendía naturalmente prestar los servicios profesionales en Uruguay, auditoría y contabilidad de impuestos para multinacionales, en particular francesas, y yo quería seguir expandiendo esa venta de Uruguay. Entonces empezamos a empezar a separar Mazars de MMA. Del 2000 al 2010 empezamos a vender más Uruguay hacia Europa, llegamos a Rusia, llegamos a Turquía, llegamos, obviamente a Francia, España, Italia, Inglaterra. Y ahí nos dimos cuenta que también nos pedían información sobre otros países de América Latina. Es decir, Uruguay es muy importante y tiene muchas posibilidades, pero también complementándolo con todo lo que es América Latina, se generaba un producto realmente trascendente, porque además había mucho desconocimiento. Entonces ustedes también pasaron a generar negocios para otros países de América Latina, claro, no solo para Uruguay. Venía solo, porque nos pedían, decirme, ¿me podés conseguir tal cosa en Brasil? ¿Podés ver esto en Perú? Necesito esto en Chile. Uh-huh. Y ahí, en la medida que fuimos desarrollando ese trabajo, y estoy hablando en principio de servicios profesionales y después de contactos comerciales, etcétera. A partir de ese momento empezamos a pensar en generar, a partir de nuestro conocimiento, de nuestras organizaciones en las cuales habíamos participado, una organización propia en toda América Latina, y se fue armando el concepto de MMA Latin, que es una firma americana con sede en Miami y oficinas en toda América Latina. Uh-huh. Y después tuvieron un vuelco hacia Asia. A partir del 2010, en mi séptima maratón, se me ocurrió correr en la muralla china. Y eso implicaba una visita a Beijing.
Entonces preparé la maratón con muchas escaleras, imagínate, y acá hay poca escalera para correr la muralla china. Y en China descubrí un país en el año 2010 súper pujante, ya con trenes bala, andando, con una infraestructura impresionante, y con unos contrastes grandes entre lo que era la ciudad y lo que era, por ejemplo, el lugar donde corrimos la maratón. La gente se seguía sentando sobre sus rodillas, como hacen los chinos, pero ya tenían luz con paneles solares en el 2010. Entonces había un contraste súper interesante y me di cuenta, y sentí que China se venía para de una manera muy fuerte por lo menos para toda América Latina, y que teníamos que prepararnos. Entonces decidí armar visité 4 o 5 ciudades ahí y decidí armar acá una Chinese Desk. Invité a una señora china que conocí en Shanghái a venir a Montevideo y a empezar a desarrollar una base para recibir empresas chinas, incluso inmigración china en toda la región, no solamente en Montevideo. Eso empezó en 2010. Así que bueno, de esa forma y muy apretadamente conocemos la historia y el desarrollo de esta empresa, MMA Global Consulting, a partir de la cual es que creo que conviene que nos ubiquemos en el mundo y sobre todo en esa parte vista desde Uruguay. Entonces, la pregunta básica acá para seguir es, ¿qué importancia tiene Asia hoy desde el punto de vista económico? 2 o 3 datos que puedas mencionar desde tu experiencia justamente. Sí, digamos, el juicio de valor se lo dejo a los oyentes, pero Asia hoy, la región que está, si quieren, en el eje de la ASEAN, de Malasia, Singapur, Indonesia, en ese eje tiene el 60% de la población mundial, hoy tiene el 54% de la clase media mundial, ¿sí? Y tiene la ASEAN, por ejemplo, tiene un PBI per cápita promedio de $3.000. Nosotros tenemos más o menos $18.000, $20.000 per cápita. Singapur tiene 70.000, pero entonces todo lo que tienen para crecer. Están cambiando los hábitos, ¿sí? Están conociendo elementos de alimentación y obviamente de vestimenta y otro tipo de hábitos más sofisticados. Y en ese espacio hay un lugar muy interesante que Uruguay puede ocupar. ¿Y cómo definen ustedes el estado de la relación de Uruguay con esa región, con Asia en general hoy? Eso me lleva, si me permitís, a contar que en el 2012 un amigo argentino me empezó a hablar de la ASEAN, que yo no conocía, no sabía lo que era. Y la ASEAN es un bloque económico de los 10 países del sur de Asia, del sudeste asiático, digamos, al sur de China, y al oeste de Japón y Corea, y al este de la India. Sí, estuve repasando ahí los datos. Recordemos, la ASEAN nació en los años 60, en realidad. Exacto. 67 concretamente. Exacto. Y fue creciendo. Hoy incluye 10 países, sí. Fíjate vos que la ASEAN fue la unión de 10 países que desde el punto de vista político eran bastante débiles, porque se habían independizado en la década del 60, unos años antes, de las potencias coloniales que quedaron debilitadas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? De hecho, te comento que lo hablé con un japonés en un viaje que hice. Desde el punto de vista japonés, Pearl Harbor fue porque Estados Unidos le estaba cortando Indonesia había invadido, Japón había invadido Indonesia y Estados Unidos le estaba cortando la salida de petróleo. Entonces, por esa razón, Japón se vio ahorcado y reaccionó. Esa es la visión japonesa. Entonces, Indonesia es importante en función de las colonias que la dominaban. Dicho esto, nos encontramos con una región que en nuestro imaginario histórico era Sandokan, el tigre de la Malasia, después el concepto de tigre de Bengala, y toda esa región, la Conchinchina, esa región es la ASEAN. Son 10 países liderados por Indonesia, con un total de 650 millones de personas, con volúmenes de población enorme, en un país como Indonesia, que es como el Brasil de la región, es el país musulmán más grande del mundo, con arriba de 200 millones de personas, Vietnam arriba de 100 millones de personas, Filipinas más de 100 millones de personas, Singapur, que es una bomba, es el principal inversor del extranjero en China, Singapur, que tiene la extensión de Montevideo, ¿sí? Y Malasia, que es el país más agresivo, el más moderno, después de Singapur, y que tiene 35 millones de personas. Y unas mezclas raciales muy interesantes que combinan a chinos, a malayos, a panjabis, porque los ingleses llevaron muchos panjabis para sus peleas de la India, ¿sí? Y después naturalmente hay de otras razas, pero esas son las mayores. Es interesante porque yo te preguntaba por la relación Uruguay-Asia.
Y tú saliste a poner el foco en los países de la ASEAN. Sí. ¿Por qué? Porque estamos demasiado acostumbrados a hablar de la relación Uruguay-China. No, sí, totalmente. Pero además obviamente, China es el principal socio comercial de Uruguay. Hoy tracciona de manera determinante el comercio exterior de nuestro país. También incluso en el plano de las inversiones pesa. Sí. Pero tú ibas para otro lado, dentro de Asia, para otro lado. No, pero iba porque lo que yo empecé a ver cuando me encontré con la ASEAN, y justamente tiene que ver con las relaciones de Uruguay, eran 10 países donde que no tenían, ninguno de los cuales tenía embajada en Uruguay. 5 de ellos tienen en Buenos Aires y son concurrentes en Uruguay. Y esos 5 son los más importantes y los más avanzados, salvo Singapur, que son Indonesia, Malasia, Vietnam, Filipinas y Tailandia. Esos 5 países. Ahora, Uruguay, y también te quiero decir, siempre que he viajado, conozco más de 50 países, he viajado mucho, siempre he encontrado un gran respaldo de Cancillería. Afuera, siempre los embajadores, he encontrado la mejor actitud, soporte, contactos, etcétera. En esa región, Uruguay tenía muy poca presencia. Entonces tenía embajada en Vietnam, ¿sí? Y en Malasia. Entonces, el principal país, que era Indonesia, Uruguay está ausente. Filipinas, Uruguay está ausente. En Singapur, Uruguay está ausente, ¿sí? En Tailandia también. Y después te digo, los más chicos, Brunei, Myanmar, Laos, Camboya, no estaba. Entonces, lo primero que pasó fue que cuando, esta es una historia interesante, por eso quiero decir la presencia de Uruguay, cuando asumió el canciller Nin, fuimos un mes antes a presentarle nuestra propuesta para incentivar nuestra presencia ahí, en el sur de Asia. Porque en Corea y en Japón y en China, te digo por ese lado, Uruguay tiene presencia. Entonces decidimos en el camino a la feria China LAC, creo que 2017, a donde iba a ir el presidente Vázquez, porque el año siguiente iba a ser Punta del Este. Sí, sí. La feria China-América Latina, ¿no? Exactamente, que fue en Punta del Este. En la anterior, que fue en Tianjin, invitamos al canciller a acompañarnos a Indonesia, acompañarnos a la ASEAN, para mostrarle el potencial. El canciller y otro embajador de Cancillería nos acompañó en esa gira. Llegó a Indonesia, nos recibió ahí el embajador Prato, que era el concurrente que venía de Vietnam. Nos recibió ahí. Hubo una cantidad de encuentros con el gobierno indonesio, y el canciller decidió que Uruguay abriera una embajada en Indonesia. Porque la embajada en Indonesia servía para 2 propósitos: para ser nuestro representante ante un país tan importante, de vuelta, el mayor país musulmán del mundo, más de 200 millones de habitantes, y además frente a la ASEAN, porque la sede de la ASEAN está ahí. Entonces se instaló la nueva embajada de Uruguay en Indonesia a partir del 2018, y llegó el embajador nuevo, Gerardo Prato, más o menos en el 2019. Entonces, a partir de ese momento, Uruguay tiene una presencia más. Entonces, si vos me decís, en Asia, ¿dónde está Uruguay? ¿Cómo hace Uruguay ahí? Y ese es el resumen. Uruguay tiene una presencia muy fuerte en China, porque tiene la embajada y 4 consulados en ciudades muy importantes, y como dijo nuestro amigo y el responsable de la cátedra Mercosur ASEAN, Ignacio Bartesagui, una ciudad china nos compra más que un país europeo. Después Shanghái más que Francia, Guangzhou más que Italia, etcétera. Es impresionante. Pero Uruguay tiene presencia muy fuerte en China, tiene presencia muy buena en Japón, muy buena también en Corea, y en la ASEAN ahora tiene presencia en Vietnam, en Malasia y en Indonesia, que son 3 países claves. O sea, ese es el mapa en cuanto a presencia, Sí. En cuanto a vínculo formal. Ahora, ¿qué potencial hay para Uruguay en esas relaciones comerciales? Bueno, después hablaremos de inversiones también. Sí, te voy a decir 2 cosas. Primero, hay una parte importante de ese mundo, te diría que la mitad de la población, que es musulmán. Como tú sabes, los musulmanes son entre 1.7 y 2.0 billones de personas. Anda ahí con los cristianos. Y tienen costumbres distintas a las nuestras. Entonces, en algún tipo de productos de consumo, la habilitación que requieren para consumir, que ellos piden para consumir, es la halal. Halal. Esto hay que aclararlo, ¿no? Sí, y el régimen, así como la colectividad judía requiere el protocolo kosher, ellos requieren el halal. O sea, en pocas palabras, ¿en qué consiste? El protocolo halal sigue exigencias del Corán en cuanto a la forma de criar el ganado, por ejemplo, en el caso de la carne, y la forma de abatirlo.
¿sí? No te puedo dar mucho más detalles, pero sí te digo que el régimen halal de Malasia, que es un país fuertemente musulmán, es el más exigente de todo el mundo árabe. Y nosotros no tenemos una producción halal sostenida y homogénea. Entonces esa es una oportunidad para Uruguay. Pero pregunto, ¿tenemos producción halal? No. O sea, directamente no tenemos. Ha habido problemas con la certificación halal de acá, de Argentina y de Brasil, al punto tal que en algunos casos en países musulmanes no les creen, no las aceptan. O sea que ahí lo que tú estás mencionando es una posibilidad, sí, un nicho, sí, más que nicho, un enorme mercado, sí, pero un déficit también de nuestra parte, de varios países de la región, pero en especial de Uruguay. No sí, tenemos armado el sistema de producción certificado halal. Exacto. Y si me permitís, la buena noticia es que hay un interés importante en hacer eso en Uruguay. Nosotros estamos trabajando desde la Cámara, y te quiero decir, con nuestros asesores, ex embajadores, Nuri Bauzán y Carlos Irigaray, para que en Uruguay exista un certificado halal. Entonces, hemos hablado con INAC, yo me reuní en su momento con Matos y con Conrado Ferber, y hemos hablado con algunos frigoríficos que están hoy muy enfocados a China, naturalmente, porque hay una demanda muy fuerte de China, pero que nuestro país diversifique y tenga alternativas. Fíjate vos que la demanda china es muy interesante, es salvadora, es una, entre comillas, bendición, pero al mismo tiempo es un peligro, ¿no? Totalmente. Estamos demasiado atados. Totalmente. Desde el punto de vista estratégico, nosotros tenemos, de alguna manera, un monocliente. Y si cuando el cliente cae por alguna razón, algún problema político o alguna otra situación, nosotros nos quedamos con toda la estructura que tenemos tan espectacular a nivel mundial, la de Uruguay, la de Cárnica Uruguay, sin alternativas. Por eso nosotros estamos trabajando para que eso le dé a Uruguay una ventana de oportunidades y alternativas. Ese mercado, el de, por ejemplo, la carne con certificación halal, ¿qué características tiene desde el punto de vista precios, volumen, cómo es en comparación con todo esto que estamos exportando hoy a Asia? Tiene características similares a las que manejamos hoy, pero lo que es importante decir es que, digamos, la población que consume halal es más que la población china. Es diversa en los países, pero esa perspectiva es muy interesante, porque podés tener una alternativa realmente fuerte, no es menor. Y además creo que bastante fuerte tener en cuenta todo lo que se ha trabajado, porque de vuelta, lo que quiero decir es, Uruguay ha trabajado bien, la Cancillería uruguaya ha trabajado bien, ha trabajado bien. Hay un gran trabajo hecho, por ejemplo, por todo el proceso que hay que hacer de la embajadora Nuri Bauzán, ¿sí? Y en este momento estamos atrayendo empresas para que vengan a instalarse a producir halal acá. Ajá. Yo estaba, claro, primero enfocando la pregunta por el lado comercial, por el lado de las exportaciones. Ahora, este mismo rubro del halal se mezcla con la posibilidad de inversiones. También, exactamente. Porque en definitiva, como al parecer, hasta mi total entender, para producir carne halal necesitas dedicarlo al frigorífico, o una parte separada del frigorífico. Si no podés mezclar, si no podés producir. Es ideal tener un frigorífico dedicado, uno más frigoríficos dedicados a halal. Y para eso nosotros empezamos a buscar alternativas de inversores que vinieran a procurar su propia fuente, no solamente de carnes del frigorífico, sino directamente toda la cadena productiva. Campos, ganados, frigorífico y además la logística. Porque no te olvides que estamos lejos, ¿no? O sea que hoy están sobre la mesa posibilidades de inversión en Uruguay en frigoríficos, eventualmente por lo menos un frigorífico, claro. Y no solo el frigorífico, también las tierras para la producción correspondiente. Y cabeza de ganado, sí. Y la cadena logística. Exacto. O sea, un inversor o más de un inversor adquiriría todo ese paquete. Exactamente. Estamos trabajando con eso en países como Malasia, Indonesia y Singapur. Y eso, a ver, aterricémoslo para que el oyente se saque algunas dudas. ¿Qué ventajas tiene? Puede decir el oyente, bueno, es un pasamano, no sé, el frigorífico hoy tiene un dueño A, pasa a tener un dueño B, allá lejos. Las tierras son de fulano, ahora pasan a ser de alguien de esa zona del mundo. ¿Dónde está el salto para Uruguay en una operación de ese estilo?
Primero que entiendo, el primer salto es el salto de la seguridad estratégica, ¿no? De que tenés más de un cliente y tenés más de una alternativa en caso de situaciones extremas. El segundo es que en cualquier caso la inversión extranjera y el trabajo que ello implica, una forma diferente de hacer las cosas va a digamos, generar un flujo de fondos nuevo en la economía, lo que va a generar otras inversiones y además una cadena de puestos de trabajo nuevo, además, porque es una explotación diferente. Sí, pero hay un crecimiento, implica que ese negocio hoy crece, digamos. Además, claro que va a crecer. Más puestos de trabajo. Más puestos de trabajo, más explotación cárnica, una alternativa mejor y de más volumen. Bueno, sí. Y lo que estaba dicho al principio, una ampliación del mercado. De hecho, una ampliación del mercado también. Sí. Una ampliación del mercado de las exportaciones de nuestro país. Pero además, perdóname, además lo que quiero decir es que nos estamos metiendo en mercados que desde el punto de vista de la alimentación son mucho menos saturados que los que tenemos como Europa y Estados Unidos. Entonces hay una cantidad de oportunidades para eso y para todos los productos que los acompañan, los lácteos nuestros, los vinos para todo el mundo no musulmán, que hay una cantidad de oportunidades también. Nosotros con Nuri intentamos hacer un paseo por los sentidos en un hotel. Nuri, recordemos quién es Nuri. Con Nuri Bauzán, ex embajadora uruguaya en Kuala Lumpur, en Malasia. Hicimos una planificación para hacer un paseo por los sentidos con productos uruguayos en un hotel. Al final no lo pudimos terminar porque Nuri se volvió, ella terminaba su trabajo, su periodo en Malasia, pero habíamos hablado con varias empresas lácteas uruguayas, con empresas de panes uruguayos, ¿sí? con empresas de embutidos y con empresas cárnicas para hacer una presentación y de vinos, por supuesto, en un hotel de lujo en Kuala Lumpur. ¿Por qué? Porque hablo de alcohol, porque también los musulmanes no consumen alcohol. Sin embargo, en Malasia hay un 25% de la población que es de origen chino, número uno, y número dos, normalmente Malasia recibe una gran cantidad de turistas. Entonces hay un mercado importante para eso. Preguntaban desde la audiencia si la certificación halal era solo necesaria para carnes. Había otros rubros de alimentación que también tenían que pasar por ese tipo de condiciones. Está muy buena la pregunta, sí. Lo primero que pasó la primera vez que llegué a Malasia, nos hicieron una presentación de la certificación halal y nos hablaron hasta de jabones. Impresionante, o sea, sí, es verdad, hay certificación halal para varias cosas. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es traer una certificación halal, la más exigente, la Yakim, la de Malasia, para que de acá poder hacer un sistema de certificación para todos los productos que quiera exportar Uruguay y la región. Que sea muy creíble, muy sólido, de manera tal que nosotros podamos con ese certificado exportar a países musulmanes desde Algeria, desde Marruecos, ¿sí? Pasando por todos los países árabes en el eje de Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, etcétera, hasta Indonesia. Productos que efectivamente podríamos estar vendiendo desde acá. Exacto. ¿Algunos de los que ya mencionaste? Sí, por supuesto, me encanta mencionar los productos uruguayos que son espectaculares. La carne, no los vinos, halal obviamente no, sí los lácteos, sí todos los productos, los granos que se pueden consumir, panes, ¿sí? Los panes nuestros, hay 3 o 4 empresas muy buenas de panificación acá. Y después los productos de cerdo no son para musulmanes, pero hay una cantidad de consumidores que no son musulmanes ahí también. Mientras salía la pausa, estaba mirando la bandeja de entrada de los mensajes. Diego, cantidad de consultas, observaciones, datos. Así que vamos a hacer la otra pausa un poco más larga y ya volvemos. Estamos tratando de entender qué posibilidades ofrece Asia desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de inversiones para Uruguay y los países de nuestra región. En la recuperación de la economía global luego de la pandemia de COVID-19, uno de los principales motores está en Asia. Por eso hoy nos estamos preguntando qué oportunidades tiene Uruguay en países como China, Malasia, Vietnam o Singapur. ¿Cómo hacemos para ampliar el comercio con esa zona? ¿Cómo hacemos para captar inversiones de ese origen? ¿Estamos trabajando bien esos mercados? Bueno, nos acompaña el contador Diego Martínez Bernier, presidente de la Cámara de Comercio Mercosur ASEAN y además CEO de MMA Global Consulting. A propósito de estas posibilidades comerciales con países asiáticos más allá de Asia, preguntan desde la audiencia
cómo estamos, cómo está Uruguay en comparación con otros países como Nueva Zelanda o Australia, más cercanos y que han avanzado en sus respectivos acuerdos comerciales en distintas partes del mundo, ¿no? Está muy buena la pregunta y le agradezco a Josema su observación sobre la velocidad en la cual hablo. Ah, sí, venía esa otra observación, sí, que hablara más lento, un poco más lento. Y de paso feliz cumple Coti. Cumpleaños mi otro hijo. Entonces, está re buena la pregunta. Ojalá, y nuestro presidente lo tiene súper claro, tuviéramos tratados de libre comercio para empezar. Ojalá. La verdad es que cuando nosotros fuimos con Nin, el ex canciller habló de firmar un tratado de libre comercio, lo habló en Indonesia. Salió los titulares de los diarios, lo tengo en mi escritorio. Y dije, ojalá esto pase. Y parece que lo más parecido a que pase es ahora. Es como que esperamos 25 años para que pasen ese tipo de cosas. Que nosotros, para empezar, podamos tener tratado de libre comercio con China, pero también con esos países, con Indonesia, porque además la ASEAN firma tratados independientes. No necesariamente como un todo. Entonces con Indonesia, con Malasia, con Singapur. Singapur es un gran distribuidor, un gran eje, hub de distribución de los puertos más grandes del mundo. Entonces, es verdad, y sobre todo en la situación actual en la cual Australia básicamente está en conflicto con China, la oportunidad de la carne nuestra para China, naturalmente Australia aumenta su presión y su relacionamiento con otros países de la región. Y Indonesia y Australia son como Montevideo y Buenos Aires, son muy cercanos. Entonces ahí tenemos un déficit, pero para empezar, si tuviéramos un tratado de libre comercio, tendríamos una alternativa. Tú decías que si ha habido un momento para ese tratado es pero ¿qué tipo de tratado? ¿Uruguay con cada uno de esos países o con alguno de esos países o Mercosur? Estamos en esa, ¿no? Sí, para mí, a esta altura del partido y con la argumentación que planteó nuestro gobierno, es Uruguay. Y si quieren venir, vengan, y si no, los esperamos. Bueno, la otra pregunta que venía de la audiencia era, ¿Uruguay tiene potencial en esos mercados, pero lo tiene solo o tiene que ir en paquete con el Mercosur? O a esos países de Asia, por ejemplo los de ASEAN, le interesa a Uruguay integrante del Mercosur. Está re buena la pregunta. La verdad que es la dicotomía nuestra de siempre. ¿Terminamos yendo a producción de nicho o armamos realmente cadenas de valor regional para conseguir no solamente calidad, sino naturalmente volumen y variedad? El tema es que, y ya lo sabemos, yo tengo más de 50 años, ya lo hemos visto, vimos 30 años de ejercicios sin resultado. Ejercicios sin resultado en términos de podés conseguir estabilidad en tu vecino para armar una cadena de valor que realmente funcione y que te dé tranquilidad por 10 años. La verdad que no. Entonces, la historia nos dice no. Entonces trabajemos solos. Y Uruguay tiene la oportunidad de ser, porque hoy es, yo lo veo del lado argentino con toda humildad y del lado brasilero. Nos ven como un país, naturalmente todos somos, un país serio, pero además un país que está en otro nivel de evolución por la misma estabilidad de sus instituciones y perspectivas que le permiten permitidas por esa estabilidad. Entonces aprovechemos la oportunidad, hagamos énfasis en eso, y si nos siguen bien, y si no, vamos. Se ha hablado de que el manejo que Uruguay hizo de la pandemia, que en términos relativos en el mundo nos dejó bien parados, mejor el año pasado que pero en conjunto, digamos, en una posición interesante, nos beneficiaría desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la vinculación con el mundo. ¿Ustedes notan algo de eso? Mira, yo tengo claro, soy una persona, me gusta mucho el marketing. No alcanza con ser, tenés que parecer, entonces lo tenés que comunicar. Entonces el trabajo nuestro es estar permanentemente percutiendo en esos países diciendo, somos Uruguay, estamos en un rincón, estamos en el otro extremo del mundo, pero alrededor nuestro tenemos 400 millones de personas, considerando Perú, Ecuador, hasta Ecuador no, pero Perú, Bolivia y Chile, además de los países grandes. Somos el mejor puerto de la región, tenemos estabilidad, podés abrir cuentas bancarias en dólares, tenemos todo eso, ¿sí? Entonces sí podemos. Entonces esa información en lo particular, a través de nuestro trabajo en la pandemia, quiero hacer énfasis en esto, para nosotros la pandemia fue una gran oportunidad. Una gran oportunidad, porque nos permitió
llegar a todos esos mercados, a la gente que estaba encerrada y contarle de nosotros, contarle de Uruguay, contarle lo que estamos haciendo. Hicimos mucho Zoom desde el mes de abril, de manera permanente. Firmamos una cantidad de Memorandums of Understanding, o sea, convenios con cámaras de comercio en Japón, en Corea, en Malasia, en Indonesia, en Singapur. Estamos ahora trabajando con Tailandia y con Filipinas. Hicimos también con India y naturalmente con China. Hacemos posteos en mandarín permanentemente para cubrir la región, en WeChat. Y aprendimos que... Cuando dice posteos, ¿qué es? Enviamos información y novedades sobre Uruguay. Promoción sí, paga, digamos. No, porque lo hacemos en WeChat. Tenemos una cuenta de WeChat y mandamos mensajes en mandarín y tenemos una cantidad de seguidores. Y aprendimos, este es el concepto que está bueno, aprendimos que no necesariamente tenés que sentarte con una persona para conocerla, ¿sí? Físicamente. Entonces, aprendimos que te podés ahorrar 2 semanas de tu vida, ¿sí? 40 horas de viaje, ¿tá? Y un básico de $5.000 para ir hasta allá y ver qué pasa, ¿sí? Podés adelantar muchísimo, conociendo a la gente, teniendo 2 o 3 reuniones a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. Me ha pasado de hacer presentaciones de Uruguay a las 8 de la noche en Busan, desde casa, ¿sí? Y empieza a aparecer el interés, porque el tema es posicionar a Uruguay en la cabeza de tanta gente. Empezás a decir, mira, estamos acá, hacemos esto, qué lejos, y cómo. Y empiezan a preguntarse, porque la gente también está ávida de cosas nuevas, de entender cómo es el resto del mundo. América Latina es un black hole para ellos, no Uruguay, es mucho más grande. América Latina, ¿qué es América Latina? Entonces hay una oportunidad espectacular y esta pandemia nos dio el camino para empezar a moverla y para empezar a aprovecharla. Y la verdad que sí, encontramos interés, encontramos curiosidad y además, como te comentaba en la pausa, no quiero dejar de hacerlo, nosotros además tenemos el valor que tenemos que usar del fútbol. El fútbol. El fútbol. Sí, ya sabíamos que en la relación con China el fútbol había sido interesante, había sido un punto de apoyo. Sí, es muy importante. China quiere ser campeón mundial en el 2050. Quiere ser campeón mundial. Y nosotros tenemos elementos, además de los brasileños y los argentinos, y lo aprovechan los europeos, pero nosotros también tenemos oportunidades para hacer una cosa seria. Nosotros, creo que muchos lo han visto, la gente que vive en Montevideo, tuvimos durante muchos años, bajo el mando de César Pajovic, gran técnico, gran persona, a la selección creo que era sub-19 de Indonesia, viviendo acá. Viviendo y compitiendo en campeonatos locales. Los jugadores que salieron de esa selección después ayudaron a Indonesia a ser campeón de sudeste asiático. O sea, realmente un trabajo muy bueno que después se cortó por cuestiones políticas en Indonesia, pero hay un antecedente espectacular. Y nosotros tenemos vinculaciones también a nivel de fútbol con las federaciones de Malasia, de Singapur, de Indonesia, a través de las cuales se pueden hacer muchas cosas. Porque no más que traer un indonesio acá a jugar, imagínate que tenés 100 millones de personas atentos a él. No estoy hablando de un chino, un indonesio. Y en Indonesia hay un lugar, siempre decía César, en la isla de Papúa, Nueva Guinea, que ahí son maoríes, son más grandes, ¿sí? Y tienen un físico como los ecuatorianos de la costa, que son tipos grandes, fuertes, muy atletas. Entonces, hay una cantidad de cosas súper interesantes que nos vinculan y que nos abren puertas. O sea, posibilidades está claro que hay. Me gustaría ver si las estamos trabajando bien, por ejemplo, en el capítulo de inversiones. Estaba mirando mensajes de la audiencia y llega de Anabela que dice: gran vendedor de sueños el entrevistado. Sueños. ¿Son sueños? ¿Sabes lo que son sueños? Te voy a contar. Es que yo quiero que mis hijos vivan en Uruguay. Y quiero que mis hijos vivan en un país donde todos tengan trabajo, donde no haya pobreza, la verdad, donde no haya asentamientos, donde todos tengan oportunidades. Mis hijos y los hijos de mis hijos. Ese es el sueño, y mientras tenga vida lo voy a hacer. Y creo que nos tenemos que munir de nuestros vecinos, incluso de inmigración de nuestros vecinos, pero nosotros podemos. Entonces, dicho esto, soy un gran optimista de Uruguay. Me da gusto pasearse por Montevideo, ver nuestras calles, nuestros edificios, la Rambla, el interior nuestro. Está muy bueno. Yo traigo gente del exterior y no tengo... Siempre, primero que he traído mucha gente del exterior y la gente le encanta Uruguay. Le encanta. Entonces, vos me decís inversiones. Quiero hacer hincapié en que el objetivo... De los objetivos que se trazó Cancillería, el país, para este periodo de gobierno, fue
atacar Asia, y mencionó el ASEAN, Bueno, mencionó esa región. Pero ¿qué pasa con la captación de inversiones asiáticas en nuestra región y específicamente en Uruguay? Recién hablábamos de lo comercial. Sí. Lo otro. ¿Por qué invertiría un individuo o una corporación del exterior en Uruguay? Por Uruguay, siempre dice Uruguay es un país chico. No, no es un país chico. Nosotros somos pocos, pero no es un país chico. Uruguay es un país que, comparado con varios países, es un país grande. ¿Sí? No es un país enorme, pero es un país grande. Entonces, no somos un país chico y tampoco rechazo la idea de paisito. No somos un paisito, somos un gran país. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué podemos vender nosotros acá? Nuestra capacidad. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Traer más población. ¿Sí? Que uno de los objetivos de nuestro presidente. ¿Qué otra cosa tenemos acá interesante? Nuestro fútbol, nuestros servicios logísticos, nuestros servicios tecnológicos, todo lo que es tecnología. Podemos mostrarle que de acá, y es la verdad, se puede llegar a toda la región de una manera eficiente y económica. Sí, tenemos una cadena logística que en este momento está con problemas por todo lo que pasó con la pandemia, también. Pero sin duda que es la gran oportunidad de Uruguay. Podemos invertir en cuál es el fuerte. ¿En qué pueden invertir países de ASEAN en Uruguay? Una cosa que quiero decir, que es muy importante, es que la cabeza de los líderes de los países asiáticos con mucha población está muy ocupada por el tema de la provisión de alimentos, asegurarse la provisión de alimentos. Entonces, nosotros tenemos esos alimentos. Entonces, muchos de esos países pueden venir a invertir para asegurarse su propia provisión de alimentos. O sea, son países que no solamente compran o pueden comprar alimentos acá, sino que tienen interés o está la posibilidad que inviertan para que produzcan acá. Sí, para producir acá. Hace un rato aparecía el ejemplo, tú mencionabas, de interesados de origen malayo en un frigorífico, bueno, y todo su sistema conexo, sí, para producir carne con la certificación halal. Ese era un ejemplo, pero ¿qué otros? También la plantación de granos, ¿sí? También hay varias empresas en esos países que tienen interés en producir sus propios granos para tener su propia generación de alimentación y otro tipo de productos, frutas, etcétera, que en muchos casos ellos no pueden producir, complementarios a los de ellos. También, además, hay una oportunidad importante en establecer su propia estructura de distribución y establecer su propia estructura, en el caso de empresas ya que se quisieran instalar en base a nuestro mercado para su crecimiento y establecerse acá para producir para la región, como es el caso en su momento de Pepsi, de Sudafranca, ese tipo de cosas, pero con la cabeza de los asiáticos. Porque la gran mayoría de esos países se están ocupando de sus mercados, no están saliendo. ¿Cuáles son los países que salen? China, Japón, Corea, los grandes países, en algunos casos India, y empiezan a salir países como Malasia con Petronas, que es la compañía de petróleo, por ejemplo, que tiene su instalación en Argentina, o Indonesia, con algunas compañías de alimentación que tienen supermercados y compran directamente, como pasó en Brasil, ingenio de caña de azúcar. Entonces, hay de las dos cosas, ¿tá? Esta semana, casualmente, veía una entrevista en el diario El País a Gabriel Rosman, presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Y en un momento, él decía que le preocupa que las inversiones chinas en Uruguay son escasas. Hay deberes para hacer en ese sentido que pasan por leer bien qué le puede interesar a China y armar mejor las propuestas cuando se busca un inversor. ¿Algo de eso está pasando? Completamente de acuerdo con Gabriel. Me gustaría que lo desarrolláramos enseguida en el final de la entrevista. ¿Cómo no? Ingresamos en la última parte de la entrevista con el contador Diego Martínez Bernier, CEO de MMA Global Consulting. Estamos hablando de posibilidades de Uruguay y de la región, pero sobre todo de Uruguay, en Asia. Y en Asia más allá de China. Por ejemplo, en los países de la ASEAN. Yo citaba recién eso que señalaba Gabriel Rosman en la entrevista en El País. Sí. Hay deberes para hacer a la hora de captar inversiones de origen asiático. Hay que leer bien qué les puede interesar. Hay que armar mejor las propuestas. ¿Cómo es eso? Es muy interesante lo que dice Gabriel, gran fenómeno Gabriel Rosman. Y nosotros nos encontramos con lo mismo. Nos piden proyectos. Bueno, ¿dónde querés que invierta? ¿Qué querés que invierta? Mostrame proyectos. Mostrame propuestas. O sea que dinero disponible hay. Totalmente.
totalmente. No, no está bueno decir el dinero sobra, pero la verdad que lo que está buscando son ideas y son cosas concretas. Y en este país tenemos muchas oportunidades de vuelta. Le voy a decir una cosa que no es una inversión, pero podría generar una inversión. Hay empresas uruguayas que de repente están escondidas, que le venden biotecnología a Tailandia. Entonces, o sea, cosas que se hacen acá con el ingenio de la gente, con la capacidad, con la formación que tiene nuestro país, ya desde de la educación pública y en los institutos privados. Y entonces esto que ha pasado en la pandemia nos muestra que tenemos mucha capacidad. Yo nunca había visto en mis 57 años de vida el interés que provoca dentro de Uruguay el informe que generan sus propios científicos. O sea, hay un potencial en muchas áreas, no solamente en la alimentación, porque está muy buena nuestros productos alimenticios, son de primer nivel mundial, pero además tenemos unas capacidades, como la de compañero de clase, Fernando Paganini, ¿sí? Impresionante, que son un lujo. Es solamente generar y ofrecer. Entonces, ¿qué tipo de proyectos están esperando los eventuales inversores asiáticos? Lo primero que te preguntan, y estoy hablando siempre de los grandes, arrancando con China y Japón, proyectos de infraestructura, siempre. Entonces, y arrancan por energía. Entonces vas a decir, no, Uruguay está listo de energía, no necesitamos más. Ya está, estamos terminados. Pero respondiendo, ¿por qué no pensar en nosotros un tren bala de acá a Buenos Aires? Y que salga de acá el tema. Un tren bala de acá a Porto Alegre. ¿Cuánto más la gente vivía con otro nivel? Sería otro nivel otro volumen de comercio interno nomás, solamente con tener eso. ¿Cuánto vale eso? No sé, yo no quiero hablar de más, pero ese tipo de ideas, tener efectivamente un puerto de aguas profundas en una isla artificial. ¿Tá? Vamos a hacer esto porque el cono sur necesita un puerto más profundo y se justifica en 20 años la inversión. Y ahí estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares. Es decir, estoy hablando de cosas grandes, quizá suene un poco fantasioso, pero de ahí para abajo hay una cantidad de cosas, formas de explotación distinta de nuestras riquezas territoriales. Y además, el uso en tecnología, en biotecnología, de la capacidad de nuestra gente. Dice uno de nuestros oyentes, qué interesantes esas propuestas. Ojalá a la hora de concretar los negocios sepamos exigir la calidad de cómo producir sin agredir el suelo y el agua. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo. Pero también podemos hacer una universidad asiática acá y traer a estudiantes, un proyecto así, atraer estudiantes de toda la región para que entiendan la cabeza de los asiáticos. Además de la universidad que se va a hacer en Punta del Este, que es como una necesidad natural para toda la camada de gente que viene creciendo en ese lugar, en Maldonado, y necesita educación terciaria, más allá de las universidades que nosotros tenemos y que están presentes allá. O sea, también en educación. O sea, si te pones a hablar, podemos hacer un brainstorming de muchas cosas, pero creo que muchas de ellas se pueden hacer acá, porque hay capacidad, porque hay inteligencia, entonces el dinero viene. Y además van a venir gente muy capaces. Están viniendo argentinos no solamente retirados, no solamente gente con dinero, gente que viene a trabajar con ideas que son súper competitivos, y le tenemos que dar la bienvenida. Le tenemos que dar la bienvenida porque nos hacen levantar nuestro nivel. ¿Y cómo opera el esquema de incentivos que existe acá en nuestro país? ¿Cómo se lo ve, cómo se analiza desde los países asiáticos? Mira, tanto el sistema de incentivos que da el gobierno central como los incentivos que dan las intendencias son muy bien vistos y son muy bienvenidos para la gente. O sea, esa base está, esa base sirve. Esa base está, y también quiero decir, pero esto no es para uruguayos, que está muy bueno tener la residencia fiscal uruguaya. O sea, aclaremos eso. Claro, porque si venís del exterior y no tenés residencia fiscal uruguaya, los beneficios individuales los perdés porque tenés que pagar impuestos en tu país. Pasa con los argentinos, pasa con un chino. En cambio, si tenés residencia fiscal uruguaya, realmente te beneficiás de cualquier ingreso o cualquier inversión que tengas fuera de Uruguay. Y eso también está muy bueno. Yo estoy trabajando también estamos trabajando en MMA, en traer inmigrantes de otros países, no solamente Argentina, traer inmigrantes de otros países, de países que no tienen la tranquilidad y el futuro que tiene Uruguay. Esa es una de las líneas de trabajo. Sí. Atracción de residentes. Atracción de inmigrantes. Y atracción de inmigrantes, de clase media, media alta. Ahí está. ¿De qué características? Ahí está. De clase media o media alta, ¿sí? Que algunos sean inversores y otros sean simplemente emprendedores, gente con ideas, con resiliencia, con capacidad de resiliencia y con cara a mercados más grandes que Uruguay para vender desde acá bienes y servicios. Yo preguntaba por el sistema de incentivos, la legislación en materia de incentivos, y parece entonces que eso
está bien armado, no hay mucho para mejorar en esa materia. ¿Y qué pasa con la normativa laboral? Que muchas veces puede ser un obstáculo, o al revés, puede ser un aliciente. Sí, yo discuto mucho con mi mujer, que es argentina y tiene una cabeza menos, digamos, socialista que la que tenemos nosotros los uruguayos. Socialista en términos de socializar el estilo de vida uruguayo, el estilo de vida bueno. Nosotros venimos de un welfare state, es la verdad, de un estado de bienestar que se generó en los años 30. Esa es la realidad. Con más o menos problemas se generó y cayó en los 60, y por eso los Tupamaros fue una respuesta a esa caída de nuestro welfare state, discutible, pero eso fue la reacción de la sociedad. Y hoy tenemos establecido una cosa que le digo a todos los que llegan del exterior, que somos todos iguales. Está muy bueno, acá no hay unos y otros, somos todos iguales, nos tratamos todos iguales, nos respetamos todos, acá no hay corrupción, o la corrupción es muy pequeña, ¿sí? Y también para acá en esa lista hay sindicatos. Ahí voy. Lo digo porque en varios de estos países lo sindical no es tan obvio, o directamente es discutido o es un problema, ¿no? Sí, creo que cualquier uruguayo va a decir que los trabajadores tienen derecho a defenderse, igual que los empresarios tienen derecho a defenderse. Y en ese equilibrio de fuerzas, porque tiene que haber un equilibrio de fuerzas, es que se debe lograr en conjunto, y sobre la base de que todos queremos lo mejor para el país, una manera de avanzar. Entonces sí, si yo traigo un inversor del exterior, le voy a decir que antes que haga la inversión, hable con el sindicato y plantee las bases de lo que va a hacer, y la manera, y haga un acuerdo previo. Se lo diría, yo le advertiría sobre el trabajo sindical, porque primero, creo que tienen todo el derecho a existir los sindicatos, creo que tienen todo el derecho a defender sus trabajos, su manera, sus ingresos, pero también tienen que adecuarse al mundo, a la competitividad, saber que en el mundo se compite. ¿Pero hay recelo de parte de potenciales inversores por el tipo de legislación laboral y por la actividad sindical como está desarrollada en Uruguay? La verdad que hay entre los inversores que han venido acá y los que quieren venir, hay un comentario sobre la dificultad que genera la relación con los sindicatos. La hay. Entonces hay es un tema que hay que trabajar permanentemente, y creo que nuestro Ministerio de Trabajo lo está haciendo. Hoy yo veo que lo está haciendo de una manera muy activa y respetando ambas partes. Que es lo difícil, ¿no? Que es lo difícil, porque son dos partes en pugna por crecer en nuestro bienestar y crecer en nuestras oportunidades en Uruguay. Entonces yo no de ninguna manera puedo decir algo contra los sindicatos, sino que hay que trabajar con los sindicatos. Los sindicatos existen y se defienden, me parece que es razonable, pero tienen que estar para el bien del país, y ese es el bien superior. Porque no alcanza con discutir un sueldo por 6 meses. Estamos hablando del trabajo para nuestros hijos, que no tengan que sacar un pasaporte español e irse, que se queden acá. Hemos estado con el contador Diego Martínez Bernier, presidente de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN, CEO de la consultora MMA. Volvemos a charlar dentro de un tiempo, a ver, a partir de este esquema que ha ocurrido, qué novedades surgen, ¿de acuerdo? Con mucho gusto, fue un placer estar acá, gracias por todo y te felicito por tu programa y por tu estudio.